la calle ¿A la calle Bolívar? Previo a explicar lo de los profesores, yo creo que sí que hay que explicar un poco lo que está pasando estos días. Estos días estamos viendo cómo desde los poderes públicos se está abogando porque se instauren dictaduras en todos los países para pagar los trabajadores la deuda. En el sentido de que el gobierno de Papandreou, que a mí, la mayoría absoluta del PP es que me importa un bledo, y te voy a explicar por qué. El gobierno de Papandreou tenía mayoría absoluta, el gobierno, es decir, era un gobierno que le había votado la mayoría del pueblo, de hecho, era para meter el plan de ajuste y no ha podido hacer nada. Y sabemos a día de hoy que si hay unas elecciones nuevas en Grecia, por eso nos han metido un tecnócrata, entre la derecha y la izquierda, ¿no? Entre el PASOK y la derecha, no llegan al 50% del Parlamento, ¿no? Por la desafección que tienen los trabajadores y el pueblo griego de esta gente, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esencialmente, yo creo que voy a explicar un poco lo de secundaria, ¿no? Y luego ya saldremos explicando la crisis, que a lo mejor la expliqué el otro día y no es por repetirme porque hay gente que estuvo presente el otro día. Mirad, yo participo de la movilización de profesores. De hecho, sabéis que la movilización de profesores lo hemos organizado en base a hacer asambleas de centro y asambleas luego de zona y luego una regional. O sea, cada centro, donde participan pues, entre el 60 y el 70% de los profesores. No quiere decir que el 30% restante no esté con los 60-70 que participan, sino que quiere decir que participan activamente el 60-70% de los profesores, eligen un delegado, ¿de acuerdo? O dos o tres los que quieran. Esto va a una reunión de zona, ¿bien? Y luego, a su vez, se hace una reunión regional. ¿Y para qué? Porque aquí hay que explicar las cuestiones de instrucciones. ¿Por qué nos hemos levantado los profesores? ¿Por qué nos organizamos? De principio, hay que considerar que los profesores hemos perdido un 12% de nuestro salario en 2 años. El plan de ajuste Zapatero del 2010, ¿no?, conllevó que, como somos funcionarios del Grupo A, aunque somos los que menos ganamos, hemos perdido de salario un 7,5% que nos han bajado, ¿vale? Porque era un 5% de media a los salarios, a los funcionarios, pero como nosotros éramos del Grupo Alto, pues a nosotros es un 7,5% de salario, más la congelación de ese mismo año, más la congelación de te da que hemos perdido un 12% de salario. Y luego, por otro lado, viene la cuestión de las instrucciones del 4 de julio, que vosotros conoceréis, y que las explico muy brevemente, ¿no? Se dice en la tele que nos han puesto 2 horas más lectivas, ¿verdad? Hemos pasado de 18 a 20 horas lectivas, ¿es cierto? Y de ahí deriva el problema. ¿Por qué? Porque un profesor no solamente son las horas lectivas que tiene, ¿de acuerdo? Que no solamente son las horas que estás en el instituto dando clases, sino todo el trabajo que lleva por detrás un instituto. Es decir, un profesor tiene que estar dando clase ahora 20 horas, ¿vale? Y tiene que estar en el instituto 27. ¿Qué haces de esas 20 horas hasta las 27? ¿Vale? Porque otra cosa de friki. Plaza Aguirre dice que son 25 horas. Pues yo en mi horario tengo 27, ¿vale? O sea, son 27, ¿vale? ¿Qué tiene que estar haciendo un profesor? Pues tiene que hacer guardias, guardia de biblioteca, guardias de patio, reunión de tutores, reunión de departamento, etcétera. Es decir, cosas que son necesarias para que un instituto funcione. ¿Y qué ocurre si tú tienes que estar en un centro 27 horas y antes estabas desde la hora 18 hasta la 27 haciendo todas esas labores, te quitan 2 horas de todas esas labores? Pues que el instituto se cierra, sencillamente, que es lo que se está viendo. Las bibliotecas se cierran, los desdobles y los refuerzos desaparecen, las guardias es prácticamente imposible hacerlas y, por lo tanto, no hay actividades extraescolares, en el sentido de que, por ejemplo, si en mi centro, que tiene 3 pabellones, antes había 3 profesores haciendo guardias y ahora hay 1, si 2 compañeros deciden hacer una excursión y entonces tienen que dejar grupos sueltos, no hay quien guarde esos grupos. Entonces, ¿qué pasa? No hay excursiones. ¿De acuerdo? Entonces, todo lo demás que acompañaba a un centro y que es fundamental para que tú puedas luego dar clase, se cae, ¿vale? Y es más, ¿no? O sea, se podría en principio defender incluso que no queremos dar 2 horas lectivas más, ¿no? Porque hay que considerar una cosa. Hablar con sentido durante 1 hora requiere el esfuerzo de preparar la clase al menos 1 hora.
la UNESCO considera que una hora de profesor son 3 de trabajo en un trabajo normal, ¿vale? Y la UNESCO no es peligrosa por ser la vanguardia del proletariado, ¿verdad? Es una institución de la ONU, ¿no? O sea, que ahí está la Obama, vamos. Y entonces, verdaderamente, lo que ha pasado es que cuando un profesor da 20 horas lectivas, según la UNESCO, trabaja 60 horas a la semana, ¿vale? Pero es que no nos quejamos tan siquiera de esto, aunque yo sí, ¿verdad? De que nos aumenten 6 horas de carga de trabajo a la semana, ¿vale? Sino que lo que ocurre es que se están desorganizando y llevando al caos a los centros, que se están perdiendo todo tipo de servicios y que los chavales no tienen la biblioteca para poder ir a coger los libros, porque no hay un profesor de guardia de biblioteca. Los chavales no pueden irse de excursión. Como el número de profesores para establecerlo en un centro es en función de estas horas lectivas, resulta que se han perdido 3.200 profesores, que eran los que permitían que hubiera desdobles y refuerzos, porque son cuando los grupos se dividen. Entonces ahora, como los profesores no tenemos el don de la ubicuidad, pues estos grupos divididos se pierden, ¿de acuerdo? Bien, y bueno, pues para un dato concreto, como estoy ahí en Fuenlabrada se han perdido este año 110 profesores, considerar que un instituto medio tiene en torno a 60 profesores, ¿vale? Y hay 2.200 alumnos más, considerar que un instituto medio tiene unos 600 alumnos. Entonces, si por alumnos tuvieran que haber abierto 4 institutos y por profesores han cerrado 2, tenemos que en Fuenlabrada este año hay 6 institutos menos de los que necesitaríamos. Hay 14, ¿vale? Entonces es una situación gravísima, porque lo que digo de Fuenlabrada, extiéndelo a toda la Comunidad de Madrid. Es decir, donde tendría que haber 100 institutos más este año, hay, o 100, 200 institutos más, hay 200 menos. ¿De acuerdo? Y es por esto por lo que los profesores nos levantamos, porque es una cosa decir, cuando nos tocaron el salario, que yo hice huelga para que no me tocaran el salario, ¿verdad? No hubo tanto revuelo. Pero fijaros qué dignidad tiene el profesorado, que es una cosa decir, sí, a mí me podrás tocar y yo a lo mejor no me he sabido defender esta vez, pero que conste que a mis alumnos no los tocas, ¿verdad? Porque es lo que está pasando. Ahora, si España es el país con más fracaso escolar de la Unión Europea, que tiene un 30% de fracaso escolar, estas medidas no van a venir a ayudar al fracaso escolar. Van a hundir el país para siempre. Es decir, si el gobierno del PSOE ha hundido el país, las medidas de educación del PP van a hundir el país para décadas. Y bueno, pues si es cierto lo que decía la compañera, ¿no? En infantil hubo movilizaciones en 2008, pues ya no te cuento las que tenemos nosotros, ¿no? Nosotros hemos hecho 9 huelgas, o sea, y luego cuento la 9ª huelga porque está muy curiosa. No, ya sabéis que tenemos la camiseta como lema, o sea, todos los días hay una flor, ¿no? O sea, todos los días pues hay encierros, ayer se denunciaron 600 profesores más 100 que ya habían denunciado por lo penal a Figar por las tonterías que dice la tele, porque claro, como es tan ofensiva, dice que los profesores son unos vagos, esto y lo otro, pues 700 profesores la hemos denunciado por lo penal, ¿de acuerdo? Por injurias. Y ya veremos dónde nos lleva esto. Pero vamos, que hay 1000 actividades que se llevan y se han hecho decenas de manifestaciones. Pero la clave está, y aquí es donde yo creo que lo único que puedo aportar verdaderamente interesante a esta mesa, es cómo hemos aprendido a movilizarnos los profesores. Porque, los que me conocéis, yo llevo 20 años metidos en política, pero lo que he aprendido en estos 2 meses no lo he aprendido en 20 años. Y es que esto es lo que ocurre cuando realmente uno está en un movimiento potente. Y otra cosa que voy a decir, lo curioso es que en estas movilizaciones cuando ves como la gente lo brillante que es, ¿no? Es decir, como el colectivo de profesores del cual yo he abominado algunos años diciendo, estos no se mueven ni a tiros, son unos atocinados, etcétera, resulta que se han levantado y hay una gente brillantísima, como no podía ser de otra manera, ¿no? O sea, me recordaba la frase esta de Gandhi, ¿no? Decir, cuando la causa es buena surgirán los hombres, ¿no? Pues justamente esto es lo que se está viendo entre los profesores, ¿no? Cuando la causa es buena han surgido los profesores. Y la verdad es que emociona, ¿no? Porque, vamos, tienes que verlos. O sea, a lo que se va a ir, y ya lo veréis, si no nos bajan los sindicatos, es una huelga indefinida. De la enseñanza para febrero solamente, si no es para enero, ¿vale? Porque, bueno, la cuestión está en la pugna que tenemos, ¿no? Digamos que este movimiento ha estado en una pugna triple, ¿vale? Entre la posición de las direcciones sindicales que buscando el pacto por empleo ha luchado denodadamente por bajarlo,
que es lo que le pasó a Infantil en 2008, ¿vale? Y es la clave que si entendemos esto y nos organizamos para que esto no nos pase, venceremos, ¿vale? Pero cuando digo denodadamente es que, fijaros, la UGT no reconoce las asambleas de profesores, ¿no? Y Comisiones Obreras le cuesta reconocerlas, porque ellos dicen que no hay más representación que la surgida de las elecciones sindicales, en unas elecciones sindicales donde no votan ni el 50% de los profesores, ¿vale? Siendo estas últimas elecciones sindicales donde más profesores han votado, porque pusieron mesas en todos los centros. Bueno, yo era candidato UGT, o sea, para colmo. O sea, vamos, que pusimos mesas en todos los centros, repartimos bolis, globos, todas esas cosas que se reparten, 3 meses de campaña y votan el 50% de los profesores. Ahora, los profesores ponen el boli, ponen el globo, se gastan el dinero en la camiseta y se organizan el 60 o 70% de ellos en la asamblea. La diferencia, ¿verdad? Y entonces ellos directamente lo que han optado es por decir que la unidad es la unicidad, que con esto denominamos. Es decir, es la unidad de las ejecutivas de los sindicatos por arriba. Se reúnen los ejecutivas de los sindicatos y te dicen, para tal día huelga. Y tú la haces o no la haces, ¿verdad? Esto es lo que ocurrió, por ejemplo, en la huelga de funcionarios o la huelga general. La huelga general y la huelga de funcionarios no fue muy seguida entre los profesores, porque no fue construida de abajo por los trabajadores, porque no fue construida de abajo por los profesores, ¿vale? Y entonces unos seguimientos patéticos, ¿vale? O sea, en mi instituto, que ahora, fijaros, una huelga que hubo el 19 de octubre que no fue convocada por los sindicatos, tuvo un seguimiento del 40%, ¿vale? Pues es que las huelgas convocadas a huevo, por decirlo de una manera, pues a huevo, perdón, desde arriba por los sindicatos, no las seguían ni esto. Bien, entonces tenemos que la orientación de los sindicatos está siendo, digamos así, las cúpulas sindicales, porque yo soy sindicalista y más que ellos, para colmo. Eso está claro, ¿no? Yo soy de UGT, aunque me echen, eso lo tengo claro, ¿no? O sea, entonces, la orientación que tienen es tapar el movimiento. Y luego, a esta mala praxis sindical, ¿verdad?, se deriva, digamos así, una posición extrema izquierdista, vamos a denominarla, que considera, no, asambleas e internet son suficientes. Entonces, se ha creado una red verde, que son las asambleas de profesores, ¿vale?, que coordinan en torno, si son 230 centros, coordinan en torno a 150, depende de la reunión que vayan, que consideran que no es necesario los sindicatos para movilizarse. Y claro, aquí verdaderamente se equivocan, porque no hay que confundir entre la dirección sindical y la idea de sindicato. O sea, no hay mejor idea que la de sindicato, es decir, la unidad de los trabajadores. El problema que tenemos es que las direcciones de los sindicatos están podridas. Pero es que necesitamos la estructura de los sindicatos para que no ocurra una cosa que ocurre en Infantil, que aíslen el conflicto en secundaria. ¿De acuerdo? Y entonces tendríamos que utilizar su estructura para ampliar territorialmente y sectorialmente el movimiento. ¿De acuerdo? Y entonces la extrema izquierda, como no entiende esto, ¿vale? Y entonces aquí se trata de construir lo que era realmente la unidad de los trabajadores. ¿Qué es lo que estamos construyendo los profesores? Y es lo que estamos logrando. Porque si aquí se han hecho 9 huelgas de profesores, ¿vale?, han sido 9 huelgas ganadas a la burocracia sindical. Porque ellos querían hacer una el 14 de septiembre y ahí dejar la cosa. Hemos cumplido y para casa, ¿verdad? Pero estamos fuertes y vamos a seguir fuertes, espero. ¿Vale? Entonces, esta es la clave, ¿no? Es decir, cómo construir un frente unido obrero para acabar con estos planes de ajuste que, si hay 5 millones de parados, quieren llevarnos a 6, 7, los millones de parados que hagan falta, ¿no? ¿Vale? Pues la clave está en esto, en construir la unidad entre las asambleas y los sindicatos y forzarles a extender el conflicto, porque lo que no puede ser lo que ocurrió ayer. Es que ayer hubo una huelga de servicios públicos en España. Los médicos de Cataluña, los médicos de Canarias, los estudiantes, los profesores de Madrid. Y dices, joder, ¿y no puedes convocar una huelga de servicios públicos? O sea, que todos nos tienes aquí a cada uno a nuestro lado, ¿verdad? Entonces, un poco esto es lo que hay que considerar. Y nada, y un poquillo la cuestión está indico, ¿no?, que lo que se está planteando ya entre los profesores es a lo mejor parar ahora para ir a una indefinida, ¿vale? Esa es la clave, levantar la indefinida y extenderla si se puede. Porque esto no va a parar. Es decir, aquí tenéis sobre la mesa el que decía la compañera, es que el año que viene seguramente no hay más recortes. No, es que ya los han anunciado.
es que si este recorte de Esperanza Aguirre significa 80 millones de euros, lo que ha anunciado para el año que viene es que va a recortar 145 millones de euros, que va a echar a, decía ella, 1.800 profesores. Porque hay que considerar una cosa. Cuando decimos que se han echado 3.200 interinos, y luego ella, Mucuca, la Figar, decía que había contratado 800 interinos, ¿verdad? Y decíamos, ¿qué pasa? Entonces, si a 3.200 le quitamos 800, ¿no? ¿Quién dice la verdad? Parece que los del 3.200 mienten, ¿no? Porque al fin y al cabo serían 2.400. Pero lo que no dice es que este año se habían jubilado 1.600 profesores, ¿verdad? Entonces, es que han echado más de 3.200. ¿No? Entonces es una situación de decir, no, es que se descompone, o sea, están descomponiendo la educación, pero a trozos, o sea, a martillazos. Y la suerte que tenemos es que nos hemos levantado. ¿Qué también hemos aprendido? La primera, que no nos engañen con la cuestión de que hay que pagar la deuda, ¿vale? La deuda es el último mecanismo especulativo que han creado los poderosos del país para ver cómo nos roban. El primero estaba claro que era la burbuja especulativa de Internet por medio de la burbuja bursátil, donde, por ejemplo, la bolsa en marzo de 2000 valía en España, tenía un valor de 12.500 puntos y ahora vale 8.500. O sea, imaginaros, si le suma la inflación y la pérdida, la bolsa ahora, en relación a cómo estaba, inflada especulativamente por Internet, ¿vale? Pues ha perdido un 60% de su valor. Después de esta burbuja especulativa de las .com, vino la de la vivienda. Y ahora nos han jugado la última de las jugadas, que es la de la deuda, porque la burbuja de la deuda no es otra cosa que el dinero que se ha dado para salvar a los bancos que habían creado la burbuja especulativa inmobiliaria, estos mucucos la han invertido en deuda pública nuestra y están esperando a que se la paguemos. O sea, ayer en el telediario era muy gracioso porque, claro, parece que alguien se enfadó en el telediario y hizo unas noticias relativamente correctas, porque decían, fueron a un fondo de inversiones y decían, mira, aquí hay 15 personas trabajando que trabajan con 18.000 euros, ¿vale? Y están los tíos como entrando y saliendo de un valor todo el rato, para ver si le rascan un tanto por ciento ahí, ¿no? Para ver si en un solo día de sacar deuda, entre estos 15 tíos, consiguen 1.000 millones de euros, ¿vale? Porque lo que no puede ser es que tanto estudio económico, ¿verdad? Y hace mes y medio la deuda estaba al 5,5 y ahora está al 7. Dice, no, están, digamos así, inflando especulativamente el valor de la deuda y ahora sí hundir definitivamente los pueblos, porque luego nos dirán que habrá que pagarla, como dicen los griegos. Y entonces a los griegos, pues para pagarla, ya sabéis, tienen que vender 500 islas, ¿no? O los portugueses, que para pagar su deuda, pues tienen que ampliar la jornada laboral de 8 horas a 8 horas y media, tienen que cerrar todas las líneas de ferrocarril, el metro lo tienen que cerrar a las 11 de la noche, varias líneas tienen que cerrar a las 9, en educación el recorte de este año en un país que es un poquito menos que el doble de la Comunidad de Madrid son 1.000 millones de euros y han despedido a 36.000 profesores en 2 años, ¿vale? Es una cosa que decir, van cerrando los países para que les paguemos los juegos a 15 tíos que manejan 18.000 millones de euros de fondos de lo que llaman mercados, que por cierto, lo que son los mercados tienen nombre y apellidos, son las 200 fortunas que hay en España, que meten su dinero a la SICAP para que estos tíos especulen con ellas. Es así. Y bueno, no hay que admitir la deuda como argumento para no pelear. Y por último, tenemos que levantar un partido. Mira, el 27, no se lo dijo Paco, el 27 de noviembre va a haber un encuentro de trabajadores en Barcelona, donde nosotros con otros corrientes queremos hacer un partido que necesite los trabajadores, que diga no paguemos la deuda, nacionalicemos la banca y no admitamos ningún recorte. Es crear, digamos así, la unidad con gente que verdaderamente estamos en lo mismo, ¿no? Es decir, con gente que a lo mejor tienen más habilidad, menos habilidad, que tienen menos experiencia políticamente que unos que otros, pero joder, es que hay tanta gente que estamos buscando lo mismo, que eso sí que no lo descubrimos nosotros a nosotros mismos en mayo, porque claro, yo hasta el 15M tiene muchas cosas criticables, pero yo hasta mayo iba por la vida, parecía que iba con un disfraz de romano, o sea, yo iba ahí como diciendo, joder, seré yo raro, ¿no?
que me parece que esto de los recortes está mal o que me bajen el salario está mal, ¿no? Hasta que de repente dijimos, no, es que no somos nosotros los raros, es que verdaderamente son ellos los raros y además son ellos los muchos menos, ¿no? Entonces verdaderamente animémonos, organicémonos y busquemos los puntos de unión para lo que es levantar un partido, para que cuando quieran cerrar el país, que es la pretensión que hay, porque con la excusa de deuda el año que viene los 145 millones de euros que decía Esperanza Aguirre que va a recortar, seguramente los suba a 200 o a 300, nos podamos, digo así, enfrentar en las mejores condiciones. Muy bien.